Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Bien. Vamos a leer ahí en el versículo 28 y vamos a leer hasta donde termina el capítulo y después vamos a meditar ahí. ¿Vale? Dice así: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro o la espada? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué tal este pasaje? Está bien emocionante y es uno de los pasajes más importantes del libro de Romanos y, en mi opinión, para mí es uno de los pasajes más importantes de la Biblia. Comienza el versículo 28 con esta frase: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Silvia, ¿tu Biblia es NBI o es versión 60? NBI. Es NBI. Voy a leer la versión 60, por favor. Escuchen, por favor, lo que dice la versión 60. La versión 60 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y voy a regresar a la versión NBI. ¿Por qué leo esta frase? Bueno, porque es una de las más usadas en la cultura cristiana. Dice básicamente que todo lo que me sucede en la vida, Dios lo usa para mi bien. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que pasa una desgracia y ustedes dicen, qué desgracia? Y terminas funcionando en algo bien para ustedes. ¿Les ha pasado? ¿O no lo identifican mucho? ¿No? Por ejemplo, mi papá murió. Y cuando mi papá murió, gracias a Dios, él tenía un seguro. Entonces, cuando él falleció,
dejó dinero, valga la redundancia, que me ayudó a mí a estar bien. Ahora, ojo con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que prefiero el dinero a mi papá. Lo que estoy diciendo es que para mí la desgracia fue que se hubiera muerto, pero el Señor supo usar todo para ayudarme. Eso es muy bueno, pero voy a decir algo más fuerte, más que me tocó más. Cuando mi papá murió, yo tuve que aprender a conocer a Dios como Padre, porque mi papá nos daba de comer. Yo ya había trabajado, pero en ese tiempo no trabajaba, así es que yo tuve que aprender a conocer a Dios como Padre. Yo no hubiera conocido a Dios como Padre de la forma en que lo conozco si mi papá no se hubiera muerto. ¿Significa esto que solamente voy a conocer a Dios como Padre si mi papá se muere? No. Lo que estoy diciendo es que Dios usó la situación para hacerme crecer. ¿Me están entendiendo? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿les ha pasado algo malo y que resultó en algo bueno? ¿Sí? Pues después de mi separación fue como más encontrarme con Dios. Ok. Ok, te separaste, había una como codependencia y tú decías, Dios, ¿dónde estás? Pero cuando te separaste, conociste más a Dios. ¿Okay? No queríamos que Brian se separara y no creo, honestamente, que fuera el plan de Dios, pero sucedió. ¿Está mal? No, pasó. ¿Me están entendiendo? Se acabó. Pero de eso, Brian conoció más a Dios. ¿Algún otro? Silvia, Rubén, Nat, Dulce, Mike, ¿no? ¿En serio? ¿No? Miren, esta frase es usada en la cultura cristiana porque básicamente significa que Dios usará toda situación, pero toda, sea buena o mala, para bendecirme. ¿Me están entendiendo? Todo. Sea que pierdas, sea que tengas una desgracia, sea que pase un huracán, sea que pase un terremoto, sea que alguien se te muera. Es más, si te mueres, eso mismo, eso es lo que dice el pasaje, dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios me podrán apartar ¿de dónde? Del amor de Dios, del amor que es en Cristo Jesús, dice este pasaje. Entonces, significa que toda situación Dios la puede usar para nuestro bien, para nuestra bendición. Y quiero meditar con ustedes ese pasaje de hoy y profundizar un poco más. Es una verdad, es cierto, es una verdad. A veces nosotros pensamos que las cosas de la vida simplemente pasan y nosotros las damos por perdidas. Si ustedes prestan atención a lo que les voy a decir el día de hoy, van a enfrentar de forma diferente los problemas. Es más, escuchen esto, se los digo con anticipación. Si ponen atención a lo que les voy a decir hoy, puede que puedan cambiar muchas situaciones malas de su vida hoy. Y van a ver por qué. Comenzamos entonces. Dice el versículo 8. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, pongamos acá, voy a poner situaciones, pero vamos a poner todas las cosas. Y entonces aquí estamos tú y yo, ¿ok? Y todas las cosas terminarán en algo de bendición. ¿Para quién? ¿Para ti o para Dios?
para ti y para mí. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que está diciendo el pasaje. Dice, todas las cosas, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Por ejemplo, José, ¿se acuerdan de José? ¿Cuántos años tiene cuando Dios le da el sueño? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos años tenía? 15. ¿Cuántos años tiene Jade? 12. 3 años más. Y Dios le da un sueño a José. Él sueña, su sueño en pocas palabras significa que él se iba a levantar e iba a gobernar sobre su familia. Dios le da ¿qué? El propósito. A José se le ocurre la babosa idea de presumir. Y va con su mamá y su papá y le dice, Silvia, Rubén, pa, mamá, ¿qué creen? Que soñé que ustedes me servían. Y luego va con sus hermanos y les dice, Nat, Dulce, ¿qué crees? Que soñé que el Señor me ponía sobre ti y tú me servías. A uno de los hermanos le da tanto coraje escuchar eso, se molesta y comienza a alborotar el lugar y empiezan a planear cómo matar a José. ¿Lo matan? No, pero ¿dónde lo dejan? En una cisterna. Tenemos el propósito y una cisterna. La pregunta es, ¿cómo se relaciona esa cisterna con el propósito? ¿Cómo se relaciona? ¿Verdad que no hay relación? Pero a José le está pasando la desgracia. No lo mataron por un pelo de rana calva, dicen por ahí. Pero lo echaron en la cisterna. Entonces lo dejan ahí. Lo recogen los madianitas, lo venden como esclavo y llega con Potifar ¿de qué? De esclavo. Y entonces, ahí, de esclavo, pregunta, ¿qué tiene que ver la esclavitud con gobernar? ¿Verdad que nada? Pero Dios usa ¿qué? La situación que está viviendo José, ¿para qué? Para que cumpla su propósito. ¿Me están entendiendo? Pasa el tiempo, la esposa de Potifar le echa el ojo a José, lo acosa, se le desviste, José sale corriendo, pero la esposa lo acusa de violación. Potifar se molesta y lo mete ¿a dónde? A la cárcel. ¡Pum! ¿Qué tiene que ver gobernar con la cárcel? Nada. Pero Dios usa eso ¿para qué? Para colocarlo en el lugar donde él debía de estar. ¿Me están entendiendo? Entonces, Dios sabe cómo usar nuestras desgracias, o nuestras gracias, buenas o malas, para colocarnos en el lugar donde Él nos ha propuesto. ¿Sí me explico? Para que se cumpla mi propósito. Entonces, voy a mencionar la primera cosa que yo obtengo en Cristo. Y la voy a decir porque no se menciona ahí, pero está implícita. Lo podemos ver en todo el texto. La primera cosa que yo recibo de Cristo o en Cristo es la plenitud. ¿Por qué? Porque cuando yo me conecto con Cristo, yo encuentro plenitud. Yo me puedo conectar con Él y yo soy satisfecho en la vida, no necesito nada más. Al rato les voy a mandar un link, una historia. Hoy escuché un podcast muy bueno, es una muy buena entrevista. Se trata de una mujer que se dedica a los seguros y me llamó la atención porque yo atiendo a mucha gente de seguros y la gente que vende seguros tiene mucho dinero. O sea, ella dice que el mínimo que puede ganar una persona que vende seguros al mes son más o menos 100,000 pesos. Pero eso es como que la base, o sea, de ahí para arriba. Y sí, yo atiendo a mucha gente de esa y son, híjole, se creen la Coca-Cola, el diamante, cualquier cosa. No les puedes decir algo que les vaya a molestar porque te acusan con el cliente y se pone feo el asunto. Siempre es así. Bueno, ella
cuenta su historia de cómo es que ella, buscando la prosperidad, encuentra a Cristo. Y de su boca dice ella, cuando yo conocí a Cristo, pasó un momento donde dejé de buscar la prosperidad porque me sentí totalmente plena con Cristo. ¿Me están entendiendo? Entonces, lo primero que yo encuentro en la vida, conectándome con Dios, es la plenitud. Yo no necesito nada más. ¿Me entienden? Cuando yo conocí a Cristo, tuve lo que necesitaba. Yo me sentí muy pleno, por ejemplo, en Cancún. Yo me sentía muy pleno y tenía a Cristo, yo servía en la iglesia, era un congregante más y estaba feliz, ¿me explico? Pero Dios usó ese momento o esa temporada, ese lugar, para llevarme ¿a dónde? Al pastorado, que es donde estoy hoy. ¿Me están entendiendo? Y es tu misma historia. Tú estabas buscando algo, tú necesitas algo, estás buscando algo, pero cuando te conectas con Cristo has encontrado ¿qué? Plenitud. ¿Me estoy explicando? No estamos dando patadas de ahogado porque tenemos la plenitud. Pero, Dios tiene un propósito. Y el asunto es que Dios se compromete con tu propósito. Y no te va a dejar. Y va a usar todo lo que vivas, Brian. Todo lo que vivas. Todo eso va a servir a fin de que cumplas tu propósito. Así es de que lo mejor sería abrir mis ojos en grande y apresurarme a saber cuál es mi propósito. Porque si no lo sé, Dios podría estarme ubicando en lugares y en posiciones y yo estoy comiendo moscas porque no entiendo a dónde Dios me quiere llevar. Pero peor, no entiendo ¿por qué estoy viviendo esta situación? Porque si yo entendiera qué es lo que estoy viviendo y el lugar donde Dios me está colocando, entonces comprendería que Dios me quiere llevar a mi propósito. ¿Me están entendiendo? Bien, dicho eso, profundicemos un poco más. Versículo 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. ¿También los qué? Predestinó. Así es de que esta es la segunda cosa que yo obtengo. Este es un tema polémico en la iglesia. ¿Dios te predestinó? Rubén, ¿tú crees que Dios te predestinó? ¿Sí? ¿Tú crees que Dios te predestinó, Dulce? ¿Sí? ¿A qué Dios te predestinó? Piensa en algo que quieres con todo el corazón. Que esté acorde, que tú digas, la Biblia dice que, y a mí me gustaría. Un hogar, una casa, un esposo, un bebé, una familia. ¿Tú me entiendes? Bueno, ahí Dios te predestinó. ¿Me entiendes? Porque nosotros fuimos creados con diseño y Dios nos predestinó. Esa es la primera parte de la predestinación. Otra parte de la predestinación tiene que ver con la forma en que yo fui creado. Yo fui creado para ser pastor. ¿Me comprenden? En la iglesia, ¿para qué fuiste creado? Yo sé, por ejemplo, que Brian tiene un llamado a la profecía. ¿Me explico? Sé que Silvia tiene un llamado al servicio de alto nivel y Rubén también. Que tal vez tengan un llamado pastoral, si no de iglesia, sí dentro de una congregación. No lo sé. ¿Me explico? Pero todos tenemos un llamado. Pero la Biblia dice, y este pasaje me lleva al siguiente nivel a donde quiero colocarlos en este momento. Dice así, para que sea, versículo 29 otra vez, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados
según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, escucha esto. Lo voy a decir parafraseado en la versión Neri Martínez. Dios usa todas las cosas para que yo me convierta en lo que fui predestinado, y esto es hacer como Jesús. A eso fuiste llamado. Ahora escucha esto. Todas las situaciones buenas y malas de tu vida, Dios las va a usar para que te parezcas más ¿a quién? A Cristo. Escucha esto que te voy a decir. Te lo voy a decir con un ejemplo de corazón. Te voy a abrir mi corazón. Bueno, esto ya lo sabes de mí, pero yo luché mucho tiempo con la flojera. Si quieres buscar a alguien que sea experto en flojera, aquí tienes uno. Flojo como pocos. Es más, hoy lo practico. Lo practico en el sentido de que aprovecho mi tiempo. ¿Me explico? O sea, hago lo que tengo que hacer porque me he autodisciplinado, me he esforzado mucho por vencer este asunto de la flojera. Pero cuando llega el momento de descansar, me aplasto en mi sala y no hay nadie que me levante. Eso es lo que hago. Pero Dios tuvo que tratarme y tuvo que usar mi flojera para sacarme de donde Él no quería que yo estuviera. Yo te pregunto, ¿Jesús es flojo? ¿O era flojo? El tipo oraba en la madrugada. El tipo era un showman, predicaba miles, luego se iba a orar al monte y luego regresaba, hacía milagros. Y uno se pregunta, ¿cuándo descansaba Jesús? Ahí está, la palabra dice que descansaba, pero el tipo era todo menos flojo. ¿Cómo es que yo salí de la flojera? Bueno, Dios me dejó tocar la pobreza. Pobreza. Días que no teníamos ni para comer. Y en esos días, en mi mente había mi voz floja decía, Dios, qué malo eres. Tú no me amas porque no me das de comer. Pero era como si yo pudiera escuchar la respuesta de Dios que me decía, mijito, si no trabajas, olvídate de comer. Así dice la Biblia, ¿no? El que no trabaje, que no coma. Y nosotros a veces somos muy sensibles para aplicar esos principios, pero la verdad es que la palabra nos coloca en el lugar donde Dios desea que estemos. Ahora, yo ya te hablé de mi corazón. Ahora piensa en algo con lo que tú has peleado o que te ha costado trabajo vencer. Bueno, si no te apresuras a aceptar la clase, Dios te va a dejar ahí bastante tiempo. Porque Dios no va a quitar el dedo del renglón y va a usar esa situación, esa debilidad tuya, esa necedad tuya, hasta que salgas de ahí y seas más como ¿quién? Como Cristo. Sí. Muchos hemos seguido estancados en el mismo lugar porque somos necios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que todo va a seguir ahí y vamos a acarrear las consecuencias. Porque Dios no va a quitar el dedo del renglón, porque lo que Él quiere es hacerte más como ¿quién? Como Cristo. No como el pastor,
no como el que canta, no como otro, sino como Cristo. Voy a decir una cosa que dijo esta señorita del podcast. Ella dijo, hay un montonal de cristianos que tienen serios problemas financieros. Porque la mujer cuenta su historia de cómo fue de tener 350 pesos y dar todo porque era todo lo que tenía ese día en la reunión. Pero ella cuenta que eso transformó toda su vida. Escúchenlo, se los voy a mandar. Pero ella dice que salió de allí a otro lugar, a una dimensión diferente. Porque Dios tuvo que colocarla en el lugar de la pobreza para colocarla en el lugar de la prosperidad. ¿Y saben qué me quedó claro? Que Dios quiere darnos todo. Pero, ¿por qué no, Dios? ¿Por qué no ahora? ¿No te gustaría, Señor, depositarme 50,000 pesos en la cuenta? Tú lo puedes hacer. Yo he escuchado a muchos pastores, muchos hombres contando historias de cómo les aparece dinero en sus cuentas. ¿Por qué no haces eso conmigo? Ah, no. Esa es su historia. Tu historia es que yo te quiero forjar a ti como Cristo. Así es de que, siéntate a la mesa. Escucha lo que tengo que decirte, la corrección que tengo que hacer. Si la aprendes, entonces saldrás de aquí y te parecerás más a Cristo. Jesús era experto, por ejemplo, en el dominio propio. Él se dominaba. La Biblia dice que Él fue tentado en todo. En todo. Significa que Dios fue tentado por las riquezas. Fue tentado por el sexo. Fue tentado en la avaricia. Fue tentado en la posición. En todo fue tentado Cristo. Por eso Cristo nos comprende a nosotros, porque Cristo fue tentado en todo. Y lo que Cristo desea hacer es forjarme a mí para que yo me parezca más a Cristo. Entonces, ¿qué significa en realidad? Dios usa todas las cosas para nuestro bien. No solamente para que termine en bendición, sino que Dios usará todas las cosas que yo vivo para formarme, para forjarme, para hacerme más como Cristo. ¿Me comprenden? La pregunta es, ¿estoy entendiendo la lección? ¿Estoy teniendo claridad de lo que Dios me quiere enseñar? Sé que Dios está hablando tal vez a mi carácter, tal vez Dios está hablando a algún pensamiento equivocado, tal vez Dios está hablando a alguna situación específica en casa, tal vez Dios está hablando, no sé, de lo que poseo, de lo que no poseo, cualquier cosa, pero tenemos que tener claridad que todo Dios lo usa para que yo me parezca más a Cristo. Así es que tengo que tener claridad de si estoy colaborando con Dios o no estoy colaborando. Y si estoy colaborando, me pareceré más a Cristo. Una de las cosas en las que yo he enfrentado más esto es en mi matrimonio. Porque todo mundo nos escribe y nos dice, ay, qué bonito matrimonio tienes, Neri. En el trabajo me preguntan cuántos años llevo casado y cuando les digo 14, todo el mundo empieza, como si fuera un milagro. Y todos me dicen, pero ¿cómo le has hecho? Y yo digo, no tienes idea de lo que he vivido. No tienes idea de cuánto
me he visto en la necesidad de humillarme. De cuánto mi esposa se ha visto en la necesidad de humillarse. Porque esto se llama matrimonio. ¿Y de cuánto se necesita para hacer un matrimonio? 2. No se puede cuando uno solo quiere y el otro no. Por eso el matrimonio bíblicamente es un pacto que requiere de que las dos personas que paguen, hagan lo que tienen que dar, porque es un pacto. ¿Me explico? Así es de que no es cuánto yo he hecho por construir mi matrimonio, sino cuánto mi esposa ha hecho y cuánto he hecho yo para caminar. Y lo que más claro nos ha quedado es que cada vez que te humillas, y lo estoy diciendo en el buen sentido, cuando eres humilde, y eso significa aceptar tus errores, aceptar tus debilidades, aceptar tu condición, aceptarte incluso tal y como eres, se requiere bastante humildad. Porque regularmente siempre queremos tener la razón. Siempre queremos ganar. Nadie quiere perder en el matrimonio. ¿Me comprenden? Pero Dios ha usado todo eso para bendecirme con un matrimonio duradero. Con un matrimonio que, no lo digo por presumir, pero que resulta bendecir a otros. Porque cuando me preguntan, ¿cuántos años llevas casado? Y me preguntan, ¿cómo le has hecho? Aprovecho. Ese es el momento para hablar de Cristo y para hablar de la Biblia. Y decirles, hago lo que la Biblia dice. Y entonces fluye. ¿Me explico? Y nosotros nos vamos pareciendo más a Cristo. ¿Me comprenden? Entonces, nosotros necesitamos avanzar este camino para saber en qué medida Dios me está llevando a ese nivel. Vamos a leer el versículo 30. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. Aquí voy a hablar de algo que tenemos que hablar. Dicen por ahí, se tenía que decir y se dijo. Todas las cosas ayudan a bien. Y todas las cosas que yo vivo sirven para mi salvación. ¿Cómo está eso, Nelly? Bueno, voy a contar esta historia triste, pero es la mejor forma de ejemplificar. Un pastor, a quien conocí hace tiempo, tiene varios hijos. Uno de ellos se quedó en la iglesia, puso un negocio en las aduanas. El tipo tiene muchísimo dinero. Pero este pastor tuvo otro hijo. Un hijo que es sumamente divertido, es dinámico, es guapo, es todo. Y él le gustó la artisteada, se dio cuenta de que era guapo, de que tenía carisma, de que era dinámico y eligió el estrellato. A pesar de que vivió todo el tiempo en la iglesia, él decidió darle a la fiesta. Y se fue. Desde que él se fue, los pastores, sus padres, oraban por él. Unió a la iglesia para orar por él. Pasaron los años y él no regresaba. Un día, ahí donde él estaba, con su gente de Televisa y de TV Azteca y de la radio, porque el tipo es conocido, se empieza a sentir mal. Va al médico y la respuesta es cáncer.
Y él entonces se acuerda de Cristo. Porque cuando nos va mal, nos acordamos de ¿quién? De Cristo. Y él era hijo de pastor. Y él regresa a la iglesia roto. Más roto que una taza de tlaquepaque. Roto. Casi muerto. Cuando regresa a la iglesia, es tocado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo convence de pecado y él entiende todo su pecado y nadie tuvo que decirle nada. Cuando llegó a la iglesia, lo abrazaron, lo besaron, lo recibieron. Nadie lo trató mal. Uno que otro por ahí habló mal de él. Y otros de lejos criticaban, como todo el mundo lo hace. El asunto es que él regresó, se incorporó a la iglesia y se incorporó a servir a lo que Dios lo había llamado por propósito. Porque aparte el tipo tenía llamado. Pregunta, ¿qué creen ustedes cómo terminó la historia? ¿Que Dios lo haya sanado o que no lo haya sanado? Porque todo diría, el cáncer Dios lo usa para mi bendición. ¿Sí o no? Así es la frase. Así tendríamos que decirlo. Dios va a usar mi enfermedad, Dios va a usar todo lo que yo estoy viviendo para mí bien, para mi bendición. Entonces Dios no lo sanó. Hicieron cadenas de ayuno, hicieron oraciones, lo llevaron aquí y allá para que Dios lo sanara. Y no sanó. Se incorporó a la iglesia, estructuró cosas, le dio una imagen nueva a la iglesia, porque él venía de la profesión de producción, entonces de la producción llegó a la iglesia y comenzó a producir todo lo que podía en la iglesia. Produjo aquí, produjo allá, produjo y antes de que muriera, él decidió o estar en una sala de hospital para terminar su vida o servir. Y él eligió servir. Eligió su propósito. Dios usó su enfermedad para bendecir a la iglesia. ¿Sí? Dios usó su cáncer para inspirar a otros. También, su historia me inspira. Pero ¿sabes qué es lo que creo? Que Dios usó su enfermedad para una sola cosa: salvarlo. Porque tal vez si Dios lo hubiera sanado, se hubiera largado otra vez. ¿Me comprenden? Así es de que a veces Dios te va a agarrar en el preciso momento y no te va a quitar, no te va a sanar, no te va a restaurar, no nada. Usará eso para sacarte. Recuerdo haber orado con Brian. Señor, que esa mujer venga a la iglesia. Señor, restaura su relación. No. ¿Me están entendiendo? Por eso yo necesito saber si estoy colaborando con Dios para que Él me transforme a la imagen de su Hijo. Y no sea yo un necio. Que Dios tenga que usar el último recurso, los últimos minutos, días, meses de mi vida para salvarme. Porque Dios me bendice, me da plenitud, me da predestinación, me lleva a ser como Jesús. Pero díganme ustedes qué es más importante de todo esto. Que yo vaya al cielo. Porque yo podré vivir toda la vida como cristiano.
Pero si no me ocupé de que Cristo me forjara, si no permití que Cristo me forjara, entonces no puedo crecer. ¿Me estoy explicando? Por eso, Pablo termina de la forma más poética y más loca este pasaje. Lean conmigo. Versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¡Wow! Es cierto. Si Dios está de mi parte y va a usar todo para mi bien, ¿qué me puede hacer daño? ¿Estás de acuerdo conmigo? Es glorioso. Si Dios está de mi parte y usará el ataque del diablo, mi enfermedad, mi desgracia, el terremoto, el tsunami, para mi bendición, entonces, ¿qué me puede hacer daño? Nada. Glorioso. Todas las de ganar están ¿con quién? Con Dios. No tengo nada que temer, nada que perder, porque Dios usará todo para mi bien. La enfermedad, el dolor, la tristeza, la separación, todo lo va a usar para mí bien. Glorioso. Y luego sigue diciendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¡Wow! Que en los planes de Dios está nuestra bendición, nuestro bienestar. Hablando de prosperidad, hablando de familia, hablando de estar mejor en la vida, ¿cuándo será que yo esté mejor? Cuando entienda lo que Dios está haciendo conmigo. Cuando entienda lo que... Todos queremos una familia, pero no queremos ser el hombre ideal, la mujer ideal. ¿No? Todos queremos la bendición, pero no queremos ser los hijos ejemplares. ¿Me explico? Necesito ser más como Cristo. Cuando sea como Cristo, entonces Dios me bendecirá. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Qué de todo esto? ¿Qué de todas las situaciones de la vida me separarán del amor de Cristo si todo Él lo va a usar para mi bien? ¿Qué? ¿Me comprenden? Nada. ¿Por qué? Pues porque todo lo va a usar para mi bien. Así es que al diablo le tengo que hacer, no, baboso. Viniste, me atacaste y ni te diste cuenta que el Señor usó tu mugroso ataque para mí bien. Babas. Por eso la Biblia dice que si el diablo se hubiera enterado de a quién estaba matando, no lo hubiera matado. ¿Has leído ese pasaje? Así dice la Biblia. Que si el mismo Satanás se hubiera dado cuenta a quién estaba matando, no lo hubiera hecho. Porque cavó su propia tumba. Terminemos. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro o la espada? ¿Y a ti qué te separará del amor de Cristo? Es increíble que a veces un simple chisme te separa del amor de Dios. Es increíble que a veces un día sin comer te separe del amor de Cristo. ¡Por favor! Ahora que ayuné dije, wow, no gasté nada. ¡Qué bien! Porque ni tenía.
¿Me explico? Dije, está bien. Día de ahorro nacional. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero, porque Dios usará todo para mi salvación. Versículo 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora di conmigo la palabra supra. Supra. La palabra supra es la palabra griega para la palabra super. ¿Has visto la palabra Superman? ¿Has visto la marca de tenis Supra? Bueno, la palabra supra significa literalmente superior. Pero Pablo usa aquí una palabra que te tienes que aprender. La palabra es hiper. ¿Es? ¿Cómo? Hiper. Una cosa es super, pero otra cosa es hiper. O sea, Superman, Cristo. Superman, yo. Porque la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Y la palabra es upernicao. ¿Cuál es la palabra? Upernicao. Hipervencedor. Pablo pudo haber usado la palabra supravencedor, pero no. Pablo usó la palabra hipervencedor. Más que vencedor. Y la palabra más que vencedor es como una victoria asegurada. Super todavía lo puedes perder, pero hiper no se puede perder, haciendo una especie de análisis. La palabra hiper es más que super. Y la palabra, entonces Pablo nos describe a nosotros y nos dice que nosotros somos más que super, más que vencedores en Cristo. ¿Por qué? Porque todo cristiano, en toda situación que viva, encontrará la bendición de Dios. Dios usará toda situación para que algo termine en mi bendición. Escucha, iglesia. Tienes que aprender a ver las desgracias de tu vida como algo que Dios va a usar para tu bienestar. Y tienes que aprender a asegurarte de ver lo que Dios te está tratando de enseñar. Porque no es que Dios simplemente use algo para mi bienestar, no. Sino que Dios usa algo para formarme, para forjarme, para aprender de Cristo. Si estamos pasando escasez, entonces usaré esa escasez ¿para qué? ¿Para llevarme a dónde? A la prosperidad. Pero Dios necesita pasarme, ¿por dónde? Por la pobreza. ¿Por qué? Porque necesita ¿qué? Forjarme como buen administrador. Y si paso la prueba, la Biblia dice, administraste lo poco, entonces ahí te va más. Administraste esto poco, entonces te voy a dar más. ¿Pudiste con esto? Entonces te voy a dar más. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero a veces nos quedamos acá, por ejemplo, en la pobreza, y elegimos llorar, patalear, quejarnos con Dios, cerrar el bolsillo para todos. Y no entendemos que Dios nos está tratando para llevarnos a más. ¿Me estás entendiendo? Por eso somos más que vencedores. Upernicao, hipervencedores. Porque no hay manera, escucha, no hay manera de que Dios no use cualquier situación para terminar bendiciéndome. ¿Estás listo para la bendición después de la desgracia? Ahora déjame preguntarte esto. ¿Estás listo para aprender la lección, aceptar la lección de parte de Dios? Que tu carácter sea forjado y termines brutalmente bendecido. Permíteme la expresión, que termines hiper bendecido. A mí me bendijo mucho esto. Hacía mucho que no leía ese pasaje y creo que puedo colocarme en mejor lugar para que Dios me forme. ¿Me dices amén? Ponte de pie, vamos a dar gracias al Señor.